Aló, Dios les bendiga, amados hermanos. Aló, espero los hermanos estén conectando con nosotros. Amén, estamos aquí una vez más conectados en Ministerios Femeniles y queremos dar un pequeño devocional. Estamos unos minutos tarde porque no podemos tenemos algunas dificultades con la tecnología, pero ya estamos bien, gracias al Señor. Solamente quiero darle las gracias a las hermanas por darme esta oportunidad de poder conectarme acá. Soy el pastor Fernando de aquí de la misión de Kingston y tengo un pequeño devocional que el Señor pues ha tocado, amén, que lo comparta con ustedes en esta mañana. Voy a ser preciso, no voy a tomar mucho tiempo, usualmente los pastores nos tomamos demasiado tiempo, amén, pero esperamos que esta vez no, ¿verdad? Bueno, primero, antes que nada, quiero hacer una oración para que el Señor bendiga este ministerio y que las siga usando como hasta el día de hoy. Son mujeres fuertes, son mujeres que trabajan duro, amén, aún su ministerio es notado en todas las iglesias de diferentes lugares y aún en Centroamérica las mujeres son las que mueven todo y pues eso es de mucha bendición, ¿no? Pero yo quiero compartir algo con ustedes y quiero compartir algo acerca de el propósito de nuestras pruebas, ¿no? Porque nuestras pruebas tienen un propósito, no están por estar. Hay un propósito detrás de todo esto. Y es lo que yo quiero hablar, amén, para que se nos haga más fácil, amén, poder entender por qué somos probados, ¿no? Amén. Así es que voy a invitarlos a que hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada una de las damas, Señor, en diferentes partes que nos están escuchando y aquellos, Señor, que se van a conectar también para poder escuchar este devocional, que sea tu palabra, Señor, tocando sus corazones, hablando sus vidas, Señor. Padre amado, dame palabra a mí para cada día poder entender el plan y el propósito, Señor, porque muchas veces tendemos a desenfocarnos por los atarios de la vida, pero yo sé, Señor, que siempre tienes algo, que siempre tienes un propósito, que siempre tienes un plan. Yo te pido que bendigas a cada dama, cada hombre y mujer, Señor, que va a estar escuchando esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, más hermanas. Pues yo quiero ser un poco, ¿cómo se dice? En mi país, preciso, no quiero robar mucho de su tiempo. Amén. El tema de esta mañana es ¿por qué a mí? Amén. Ese es el tema. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí el propósito de tus pruebas? ¿Por qué a mí me pasan estas pruebas? Y para eso vamos a estar tocando 4 versículos. La carta de Santiago, el capítulo 1, del 1 al 4. Y esto es algo que quiero que nosotros entendamos, porque muchas veces, amén, estamos pasando por situaciones difíciles y no entendemos el plan de Dios. No entendemos por qué estamos pasando por una situación tan difícil como la que nos pueda estar pasando. Yo sé que, pues yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha guardado hasta el día de hoy, ¿no? Pero yo sé que muchos pastores, algunos se nos adelantaron, se nos fueron. Y ese era el plan de Dios. Eso no es que esta enfermedad, no, eso era un plan de Dios, lo entendemos muy bien, pero la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros dentro de una congregación es, ¿por qué yo? ¿Sabes? ¿Por qué yo, si soy hijo tuyo, si te soy fiel? Amén, ¿por qué yo estoy pasando esta situación? Entonces, aquí en esta carta de Santiago, amén, el capítulo 1, versículo 4, dice esta carta: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a los 12 que están en la
dispersión, salud, dice. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Primero, el propósito de esta carta era desafiar a los miembros de una congregación a aprovechar cada prueba que llega a nuestra vida. Amén. Madurar un poco más y madurar un poco más y tener una mejor relación con Dios. El problema es que vemos la prueba como algo negativo. Siempre vemos la prueba como antes, la vemos después, la vemos durante y vemos la prueba como insuperable. Y nunca nos damos cuenta que es Dios el que nos está probando, porque nuestra fe tiene que ser probada. Entonces lo que sucede aquí es esto, amén. El tema limitante es pruebas y madurez. Y quiero que todos los hermanos tengamos en conciencia que nuestra fe tiene que ser probada, amén. Y muchas veces, amén, cada prueba viene con una tentación. Y eso podría decirlo, pero ¿cómo es eso? Bueno, cada prueba viene con una tentación porque si estás pasando por una prueba de dinero, te viene una tentación de cómo yo puedo hacer dinero y se te presenta la tentación de hacer dinero fácil. Amén. Estás pasando por una tentación de hambre, pues lo primero que te aparece es cómo ver si robas comida o cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa es la tentación. Satanás siempre se aprovecha de cada situación que Dios está probando en nuestra vida, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Mire esto. La idea textual de Santiago aquí es, amados hermanos, que insta a todos sus lectores a demostrar una actitud de gozo hacia las diferentes pruebas de la vida. Y eso es lo que muchas veces no hacemos, perdemos el gozo. Amén, se nos va el gozo cuando estamos pasando por una situación difícil. Otra de las cosas, amados hermanos, es que tenemos que ver la vida entendiendo que el propósito de esta es nuestra maduración espiritual. Dios quiere que maduremos espiritualmente. Entonces, cuando esto sucede, amén, nos damos cuenta aquí que la idea del sermón, la idea de este mensaje es que cada prueba es una oportunidad de madurar. Entonces, Dios nos está poniendo, amén, en una situación que quiere que maduremos, quiere que crezcamos. Entonces, la oración transitoria aquí de esto es que hay 4 elementos que debemos mantener en mente al enfrentar nuestras pruebas. Primero, número 1, amén, yo creo que hoy comenzamos una nueva etapa en nuestra vida. Y de esto vamos a estudiar porque Santiago, el tema general de las cartas, amén, es la religión práctica. Su concepto central es en la verdadera fe que tiene evidencias. Nuestra fe, o sea, yo puedo decir que soy cristiano, pero quizás carezco de fe. Entonces la fe es una evidencia de una vida cristiana fructífera, amén, que cada día, pues, cuando Dios la prueba, esta persona crece, madura. Entonces, tenemos que aprender que en lo que toca a nuestro cristianismo, digamos lo que digamos, o sea, lo que comprueba nuestra fe es lo que nosotros vivamos. Amén. Entonces, mucho hablar, poco hacer, es demasiado parecido a los fariseos. Amén. Entonces, muchas veces hablamos y no hacemos nada. Entonces, eso pues nos da un parentesco más a los fariseos que a un verdadero seguidor de Jesucristo. No todo lo que envejece madura, porque muchas veces tenemos la tendencia que una persona por sus años, está maduro, ya sabe mucho. No, eso no es así. A veces estamos por años en una congregación y no maduramos. Amén. Seguimos siendo los mismos cristianos inmaduros, con un comportamiento bien incorrecto. Entonces,
ah, como dije, no todo lo que envejece madura, y existe una gran diferencia entre la edad y la madurez. Idealmente, cuando más viejos seamos, más maduros deberíamos ser, pero con demasiada frecuencia esta idea no se vuelve una realidad en nuestra vida, porque no lo estamos haciendo de esa manera. Entonces lo que podemos ver aquí es algo bien interesante, y es la actitud. La actitud es un modelo. Amén. El primer modelo en un cristiano que va a un crecimiento espiritual es su actitud. Entonces, ¿qué es lo que dice la actitud? Que cuando alguien da un consejo, debemos esperar que su vida refleje lo que nos está aconsejando. Amén. Entonces, otra actitud, modelo, podría ser: la madurez cristiana no se manifiesta por el tiempo de estar en el Señor. No. La madurez cristiana no es el conocimiento bíblico, no es cuántos años hay gastado en un instituto bíblico o la actitud ministerial. Es la prueba de que somos maduros, está en nuestras actitudes. Amén. Eso muestra que en realidad nosotros hemos crecido. Amén. ¿Y cómo podemos explicar esto? Pues muy fácil. Amén. El autor de Santiago, amén, dice que a las 12 tribus que están en dispersión, salud, dice. ¿Quién es Santiago? Amén. Es el escritor de la carta, el mismo Jacobo, hermano de nuestro Señor. Y dice, la forma que nosotros podemos entender latina del nombre Jacobo, ojo, porque hay varios con el nombre, amén, mismo en el Nuevo Testamento. Jacobo, hijo de Alfeo, nada se sabe de él. Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, escritor del Evangelio de nuestro ser, dice el autor de la epístola. Pero mire esto, también dice la Biblia, gloria a Jesús, amén, que Jesús tuvo hermanos, amén. Y el punto de controversia entre quienes pertenece, amén, esta situación es: ¿cuál es nuestra posición como cristianos? ¿Cuál es nuestra actitud como siervos de Dios o del Señor Jesucristo? Primero, o sea, el principio es el valor personal, no es la posición. Y muchas veces nosotros creemos que la posición nos hace reflejar que somos cristianos y que somos maduros porque tenemos una posición por muchos años, y que eso dice, wow, alcanzó una madurez tan grande que nadie lo puede sacar de esa posición. No, eso no es así. Amén. El principio, el valor personal, dice, no uso parentesco humano con lo que nosotros podemos hablar en esta mañana, pero el valor de una persona está en la actitud. Amén. Se llama siervo de Dios o del Señor Jesucristo, siervo, amén, o esclavo del Señor Jesucristo. Y este hombre, amén, aleluya, está identificándose, amén. No usó un parentesco humano con Jesucristo. Amén. Santiago no dice, yo soy familia de Jesús. No está diciendo ninguna de esas cosas. Amén. Él no habla, amados hermanos, de ese parentesco especial. No está hablando de familia. Está hablando de que él tenía cada escritor bíblico se está identificando con esta característica porque es la mejor manera de describir a Jesús. Entonces, por eso que aquí yo quiero que nosotros entendamos que la actitud de siervo, amén, y de Dios y del Señor Jesucristo es el valor personal, no es en la posición. Y también quiero que entendamos cuál es nuestro anhelo. Y el anhelo aquí del escritor era que las 12 tribus que están en la dispensión, dice, salud, dice. Las 12 tribus es una carta escrita a judíos, porque en el momento de describirse, o sea, la mayoría de creyentes judíos, aleluya,
judíos de nacimiento, amén, no entendían el concepto de separación que pueda mencionar 1 Corintios 10:32. Por eso encontramos que la carta está plegada de referencia a los judíos, los cuales vamos a ir estudiando conforme vamos a ir tocando esta carta durante esta semana, porque a mí me toca estar esta semana, van a tener que aguantarme por 5 días. Amén. Entonces, por eso que encontramos que esta carta es plagada de referencias al judaísmo, amén, los cuales vamos a ir estudiando poco a poco. También debido al propósito de la carta, nosotros podemos entender que los oyentes no eran cristianos muy maduros. Entonces, ¿qué están en la dispensión? Dice, muy probablemente que la dispensión de Hechos, capítulo 8, versículo 1, encontramos el término diáspora, o sea, dispersión, que fue usado en el tiempo del cautiverio de Babilonia. Y en el tiempo de la carta, los cristianos estaban sufriendo mucha persecución. Amén. Era una prueba grande que hacía que algunos negaran la fe. La razón por la que traigo esto es porque vienen momentos difíciles para la iglesia. Amén. Muchas veces tenemos la tendencia de creer que, y no voy a hablar de política porque eso no me toca a mí, que el presidente ayuda a las iglesias, está en contra del aborto y creemos que eso, amén, es beneficial para la iglesia hasta cierto punto, amén. Pero al mismo tiempo eso hace que el resto de las religiones nos odie a nosotros los cristianos y empecemos a ser perseguidos, ¿ok? Ojo a eso, amén, porque en realidad el presidente está ahí porque Dios lo tiene ahí y lo va a quitar ahí cuando Él desee quitarlo. Y va a poner a quien Él quiera, amén. Pero esto tiene que pasar para el cumplimiento de las Escrituras. Tenemos que entender todo eso también. Ahora, mire esto. Por eso que, ¿qué es la dispersión? Amén. La dispersión, Mubray, probablemente lo dijimos que, amén, es la dispersión de Hechos 8:1. Pero hay algo que yo quiero que nosotros entendamos, que era una prueba grande que hacía que algunos dicen negaran la fe. Por eso que preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando a mí si soy cristiano, soy hijo de Dios, soy fiel, voy a la iglesia, ofrendo, diezmo? Esa es la pregunta que siempre usualmente nosotros los cristianos nos hacemos constantemente. Entonces, por eso es que yo quiero que entendamos que cuando Él le dice, amén, aleluya, ¿por qué? Dice, no recibían una respuesta satisfactoria. Es por eso que hacen la pregunta, ¿por qué? Y no recibían esa respuesta satisfactoria, no negaron la fe con su boca, sino sus obras. Por evitar la persecución, vivían con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Amén. Entonces, cuando habla de salud, felicidad, bienestar, amén, recordemos que probablemente el primero del Nuevo Testamento, o sea, encontramos que este es un saludo estándar por un deseo especial. O sea, es más que un momento de alegría, es un estado de plenitud. Es la idea tras Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Y aquí encontramos que Santiago fue un modelo de algo que todos los creyentes podemos ser siervos. Amén. En la vida cristiana necesitamos más siervos y menos servidos, porque usualmente las iglesias se están llenando de personas que quieren que les sirvan. Un siervo está dispuesto a sacrificarse. Amén. Un siervo está dispuesto a lavar baños, a ensuciarse las manos. Un siervo está dispuesto a servir. ¿Hasta dónde llegarás tú por tu Señor? Amén. Entonces, un mandato, amén, es alegría. Y la argumentación aquí la encontramos cuando algo es un mandato en la Biblia es porque Dios sabe que somos capaces de cumplirlo. Y Dios quiere
que hagamos hasta lo imposible para cumplir esa orden que Dios nos ha dado. Sería no moral de parte de Dios si no nos pidiera algo que no podamos realizar. Amén. La alegría no es una emoción, es una actitud. Amén. Y cuando hablo de una actitud, y como todas las actitudes, es una elección que podemos tomar si así nosotros lo deseamos. Por eso que si nuestro ánimo fuera gobernado por las circunstancias, todos tendríamos razones para vivir. Amén. Para vivir una vida quizás deprimida. Pero el cristianismo no quita las pruebas porque le da sentido a las mismas. Las pruebas tienen sentido, tienen un propósito, tienen un plan. Dios las ha dado porque Él quiere que nosotros crezcamos, amén, y que seamos maduros. Hermanos míos, la advertencia de esto funciona únicamente si usted es un seguidor auténtico de Jesús, amén, o un hermano de Santiago. Ahora, si usted aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo espiritualmente, una prueba no tiene otro objetivo aparte de revelar su necesidad. Escuche esto, de revelar su necesidad de Dios. O sea, somos demasiados autosuficientes. Amén. Hay un momento en la vida en que somos quebrantados a entregar el control, amén, de lo que somos a Dios. A quienes visitan. Si estamos pasando por tiempo de necesidad, Dios está tocando a la puerta. Y cuando Él habla que dice, tened por sumo gozo, Santiago 1:2, amén, que ya estoy terminando, no me tomo mucho tiempo. Cuando está hablando, dice, tened por sumo gozo, en el versículo 1 y 2, tened por ¿cómo se dice la palabra correcta? Tened significa juzgar, o sea, reputar o considerar. Es una actitud, es una decisión que tomas antes que ocurra la prueba. O sea, la actitud mía en medio de la prueba es lo que va a formar o va a ser, amén, lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Entonces, cuando yo busco, si el 10% de la vida son las cosas que me pasan, el 90% de la vida es como reaccionado. Amén. Entonces, de la misma forma que el sol derrite la cera y endurece el barro, amén, amén, de que las pruebas también enternezcan o endurezcan nuestro corazón, depende de nuestra actitud, y la actitud es una decisión. Amén. Jesús no condenó a María cuando lloró, sino que lloró también, amén, con ella. Cuando fue a la cruz, dice que lloró. Amén. Entonces, lo que significa es que si nosotros nos enfocamos en el resultado final, amén, que Dios va a usar tu prueba, amén, para su gloria. O sea, la alegría total debe de existir en cada uno de nosotros, el sumo gozo. Amén. Es posible que cuando tenemos claro el resultado de las circunstancias, amén, que estamos pasando, un buen ejemplo podría ser un embarazo. Un embarazo, amén, es un parto, es mostrar que, amén, ¿y cómo va a pasar eso? O sea, la mujer está contenta porque está embarazada, el estómago le crece, y muchas mujeres les gusta tomarse fotos, cómo se ven, y les gusta que alguien les diga, wow, qué bonito tiene su estómago. Amén. Ahora, o sea, eso está hermoso, y lo que está dentro está más hermoso. La cuestión es cuándo va a dar a luz. Es donde viene la prueba. Y aquí viene lo difícil. Un parto es mostrar, amén, el dolor en una mujer. Amén. Un bebé y un hijo adulto. Pero cuando el bebé nace, amén, aunque le duela, a la mujer se le va el dolor porque está viendo el resultado. Y cuando ve el resultado, se le olvida y se olvidó por completo. Amén. Entonces, pero cuando están pasando por el dolor, dice, jamás vuelvo a tener un hijo más. Jamás, jamás.
Esto es todo. Un hijo te voy a dar, y quizás si el marido está ahí cerca le dice, uno te voy a dar. Yo me recuerdo, me pasó a mí. Amén, cuando mi primera hija nace y yo le digo a mi esposa, ¿estás lista para otro? Me dice, el otro lo vas a tener tú. El otro lo vas a tener tú. ¿Y sabe qué? Después de la primera nacieron 3 más. Tengo 4. Amén. Se le olvidó. ¿Por qué? Porque cuando miraba el resultado, se alegraba. Entonces, eso acontece cuando nosotros pasamos por una prueba. Amén. Y por eso dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando estemos pasando por pruebas, porque va a producir un resultado positivo en nuestra vida. Amados hermanos, mire, cuando os halléis en diversas pruebas, dice, ¿cuándo? No. Sí. Amén. Santiago dice, espera, las pruebas son inevitables, van a llegar a nuestra vida, aunque no queramos, van a llegar. Amén. O sea, hay que esperarlas ansioso. Prueba, amén, aleluya, es peirasmo, o sea, se traduce como prueba o tentación. Estamos conscientes de que siempre va a haber pruebas y no es, amados hermanos, necesario ser cristianos para tenerlas. Todos las tienen. Amén. Literalmente poner a prueba por experimentar del bien, experiencia del mal, solicitar, disciplinar, aprobación, por ejemplo, adversidad, prueba, tentación. Son eventos en los que se comprueba de qué hay dentro de nosotros. Amén. De hecho se traduce principalmente tentación o prueba, pero tampoco dice cuando os metáis en diversas pruebas. No. Amén. Yo creo, amados hermanos, que la ilustración más grande que podemos tener nosotros aquí siempre vamos a tener, amén, vamos a tener de todo tipo. O sea, la pérdida del trabajo puede ser una, el rompimiento de una relación puede ser otra, amén, problemas en el trabajo puede ser otra, la muerte de un pariente puede ser otra, una enfermedad puede ser otra prueba, amén, la depresión otra prueba, un hijo rebelde una prueba, un esposo infiel otra prueba, un padre abusivo o cualquier cosa que nos abruma en el momento. El asunto es, amén, de seguir la orden, no el consejo ni la sugerencia. Es de enfrentar la prueba como la mejor actitud, con gozo. Si la recibirás con una actitud de queja y lamento, pues recuerda que si nuestro ánimo fuera gobernado por las circunstancias, todos tendríamos, amén, razones para vivir una vida deprimida. Pero el cristiano no quita las pruebas, pero le da sentido a las mismas. O sea, hay que dar gracias a Dios por los momentos que estamos pasando. O sea, la comprobación de nuestra fe surge de las relaciones, amén, a la cadena de pruebas que van a seguir llegando sobre nosotros, de eventos con que nosotros nos enfrentamos todos los días, en todos tiempos, y reaccionar, amén, aleluya, bien. Una vez que nos toque, amén, tenemos que tener una actitud totalmente, amén, positiva. Si nos llega una prueba, pues es el momento que levantamos nuestras manos y le damos gracias al Señor por el momento que estamos viviendo, que no es fácil, aleluya, pero Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. En la Biblia no dice que cuando estemos pasando por pruebas, Él se va a hacer a un lado de nosotros. No, amados hermanos. Recuerde que nuestra fe tiene que ser probada. Todo cristiano tiene que pasar por situaciones difíciles. Amén. Conocimiento, tenemos que saberlo. Amén. Sabiendo que, habiendo experimentado en la carne, dicen, en la carne propia, que Dios prueba nuestra fe. Ese era el testimonio de Santiago. Amén. Y por eso que, aleluya, Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 5, versículo 3 y el 4, y habla acerca, amados hermanos, de la calidad de nuestra fe. Amén. Todos tenemos fe porque hemos aceptado a Jesús, pero hay una calidad de fe en nuestra vida. Y este pasaje usaba 2 palabras que traduce prueba, prueba y prueba. Prueba en versículo 3 es una
palabra diferente a peraismo, o es doicomio. Amén. O esto es una tribulación. La otra comprobación es una comprobación de algo que es válido. Es el sello de aprobación por calidad. ¿Qué calidad tiene tu fe? Amén. Esa es la pregunta. Y termino aquí porque no puedo seguir. Mañana yo voy a estar hablando acerca del carácter que produce la paciencia. Porque la paciencia produce un carácter en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué calidad tiene tu fe? Entendemos que la fe verdadera en Dios es más que un cuerpo de creencias teóricas en la convicción de la verdad de su palabra. Estamos hablando de la paciencia que descansa en las promesas de Dios. Y cuando la paciencia descansa en las promesas de Dios, ¿y qué le espera? Y a veces cuando oramos pidiendo ayuda por una necesidad económica, familiar o de salud, Dios no contesta inmediatamente. Tiramos la toalla. No tenemos la paciencia para dejar que la prueba, amén, fortalezca nuestra fe. Amén. Entonces, si la prueba produce, amén, fe, perdón, la fe es probada y cuando es probada produce paciencia, entonces, ¿qué carácter forma o produce en nosotros los cristianos la paciencia? Hay paciencia y paciencia. Una significa esperar tu turno y el otro soportar el sufrimiento. Amén. O sea, hay una paciencia de corta duración y es la capacidad para esperar con tranquilidad las cosas. Pero el problema de nosotros es que le oramos al Señor y queremos que el Señor nos conteste ya. Amén, rápido. Y queremos una respuesta positiva. Cuando Dios, amén, aleluya, quizá ya nos contestó y la respuesta de Dios fue un no. Amén. Pero nosotros queremos una respuesta positiva. Entonces ahí es donde no entendemos el plan, o sea, la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Amén. Pero Santiago tiene en mente una virtud diferente. Dios quiere causar una obra mucho más grande en nosotros los cristianos y Él quiere que esperemos. Amados hermanos, amén, no hay razón para que ningún cristiano en medio de esta situación se aflija, se acongoje, se desespere. Amén. Si tenemos conocimiento de las Escrituras, amén, todo esto tiene que acontecer y debemos de estar aptos para recibirlo en cualquier momento. Hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que pedirle a Dios conocimiento y hay que pedirle a Dios entendimiento para entender la situación que estamos pasando. Amén. Y sabemos que de esta Dios nos sacará. Y si no nos saca de esta, pues Él nos va a llevar a un lugar mejor. Aleluya. Así es que no se aflija. Adelante en el Señor. Hermanas, ministerios femeniles, Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad que me han dado. Esta semana estaré hablando con ustedes. Amén. Y continuaré mañana y seguiré hablando acerca del carácter que produce la paciencia en nosotros los cristianos. También cuál es la comprobación de nuestra fe. Amén. Así es que Dios me los bendiga. Comparta este video. Amén. Una vez más, mi nombre es el pastor Fernando Salazar. Amén. De aquí de Segunda Iglesia La Misión en Kingston. Estamos localizados aquí en 80 Elmendorf Street. Y quizás usted no oye mucho de mí porque estoy por acá para el norte, pero estamos aquí luchando. Amén. Y ore por nosotros, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por la congregación. También tenemos otra obra que está en Quechí. Amén. Es un dialecto de Guatemala. Ellos hacen el culto después de nosotros. Y también está creciendo. Aquí hay un área, una población muy grande de quechís de allá de Guate. Hay muchos del Petén. Amén. Así es que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y adelante del Señor siempre. Dios. Bye bye.